Dios, salude por favor a su hermano, aquel que hace días que no ve y aquel que ve todos los días también. Mientras tanto, yo saludo a los que se nos unen a través de Facebook, a través de Meet, a través de YouTube. Mientras tanto, los niños y los adolescentes vamos pasando allá al lugar abajo, ustedes saben, en su lugar. Bueno, bienvenidos, retomamos nuestros lugares, qué bueno verles, bienvenidos todos. Bueno, qué bendición ver esta familia que cada vez va creciendo en el conocimiento de Dios. Y cada vez vemos más hermanos que de los que han de creer que el Espíritu Santo sigue atrayendo a Él. Bueno, familia, buenos días. Buenos días para todos. Nos ubicamos por favor en los lugares cada uno y ya nos preparamos entonces para comenzar este tiempo de alimentarnos con la palabra de Dios. Bueno, saben que el mundo está siendo conmovido en este tiempo, ¿cierto? Saben que hay cosas que están sucediendo y Israel es el reloj profético de Dios. Las profecías todas están centradas allá en Israel, Jerusalén, bueno, la nación del Señor. Muchos olvidan que Jesucristo es judío. Ya hasta hacen alusión al judío como traicionero, cosas así. Eso es mucho judío, dicen algunos. Y resulta que Jesús es judío. Y cometemos un grave error. Es algo muy tradicional, algo que se ha acostumbrado. Eso es un judío, ¿sí ha escuchado esa expresión? Era muy común antes, creo que ya no se menciona mucho. ¿Perdón? Me hizo la judía, me traicionó. Despectivo, pero resulta que Jesucristo es judío. Y a través de los judíos nos llegó a nosotros la salvación, nuestro Señor. Y vemos el mover que está teniendo lugar ahora en Israel. Es un mover tremendo. Todo lo que sucede en Israel tiene una gran relevancia a nivel mundial. Tiene gran relevancia y empieza a cobrar sentido el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Empieza a tener sentido todas estas cosas que el Señor ha venido anunciando, nos ha venido diciendo, nos ha venido animando para que estemos cada vez más comprometidos con su presencia, más comprometidos con su palabra, más dóciles en su mano. Empezamos a tomar las cosas más en serio cada vez, ¿cierto? Dios toma las cosas en serio. Cuando Dios habla, Él habla en serio. Y estamos hablando de su palabra. Y ese conflicto que está teniendo lugar ahora en Israel es un conflicto milenario, ya tiene su buen tiempo. Y quisiera que retomáramos las raíces de ese conflicto. Sí, muchos dicen, no, es que Israel oprime a los pobres palestinos. Y eso, bueno, la mayor parte de esos conceptos salen de los medios de comunicación oficiales. ¿Sí?
Ustedes saben cómo funciona la prensa. Y lo que les voy a compartir hoy no solamente nos habla de los tiempos proféticos en que nos encontramos, sino también de la veracidad de las Escrituras. En este momento la guerra es los musulmanes contra los judíos, ¿cierto? Contra el pueblo de Israel. Las naciones árabes, todas musulmanas, y contra el pueblo de Israel. Una nación muy pequeña, pero muy grande a los ojos de Dios, porque Dios ha decidido bendecirla. O sea, el grande es Dios, y ella es grande porque Dios dijo: yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. A veces, aún siendo creyentes, por desconocimiento de estos principios, podemos caer en maldición al renegar del pueblo de Dios, al hablar contra el pueblo de Israel, porque Dios no nos ha enviado a renegar contra ellos, a maldecirlos, sino a bendecirlos. Y quiero que vayamos a la raíz. Vamos a la palabra de Dios en Génesis 12:1. Allí nos recuerda el llamado que Dios le hizo a Abraham. Le dijo el Señor, dice: pero el Señor había dicho a Abraham, en ese momento se llamaba Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Te iba a sacar de allí, de ese lugar donde había idolatría, había mucho paganismo, había mucha perversión. Y dijo: no, yo te tengo que sacar de allí. Así como a nosotros nos sacó del mundo, Abraham tenía que sacarlo de ese sistema. Y ese salir de allí, por lo general en el Señor, es cruzar un desierto. Pero es un desierto de bendición, es un desierto que tiene un oasis que nos acompaña a todos los lugares donde vamos. Así fue con el pueblo de Dios. Tenían sed, solo tenían que abrir su boca y Él hacía que brotara agua de la peña. Su calzado ni su vestido envejeció. 40 años estuvieron allí siendo sustentados por Dios mismo. Eso quedó escrito y nadie ha podido negar eso. Así fue. El pueblo de Dios tiene algo, una fortaleza, y es que son muy aferrados a su tradición, muy aferrados a sus costumbres, esas costumbres que están establecidas en la Biblia. Ellos lo ven desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Nosotros hoy tenemos un panorama un poco más completo, mucho más completo. Él le dice que salga de su tierra y de su parentela al lugar que Él le va a mostrar. Le dijo que haría de él una nación grande y que lo bendeciría, y engrandecería su nombre y que él sería de bendición. Dijo: yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tenía 75 años cuando el Señor le dijo: yo te daré una gran descendencia. En otras palabras, vas a tener muchos descendientes, muchos hijos. Allá también se llamaba hijos, como también se llamaba padre a los abuelos. Cuando usted escucha que en las Escrituras que habla de algún rey, hijo de David, no siempre era directo descendiente de David, no era el hijo literal, pero podía ser el nieto o el bisnieto, venía del linaje de David. Aquí está diciendo que le daría una gran descendencia. Y bueno, esa palabra debía haber sido suficiente para Abraham, aunque ¿para qué juzgar a Abraham si nosotros mismos siempre le decimos al Señor: confírmame, Señor, reconfírmame, Señor, recontraconfírmame, Señor? Sí, así decimos. Pero Abraham, ¿por qué no creyó de una? Y es el padre de la fe. Sí, es llamado el padre de la fe. Pero sucedió algo, pasaron los años, 75 años tenía, luego ya tenía 85 años y nada había sucedido. Había pasado 10 años esperando la descendencia. ¿Usted cuánto hubiera esperado? El Señor me dijo que yo voy a tener un hijo. ¿Cuánto tiempo va a esperar? El Señor me dijo que, no sé, cada uno, según lo que ha escuchado de Dios, ¿cuánto está dispuesto a esperar?
Bueno, él esperó 10 años. Y su esposa, bueno, yo creo que, andarían dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Ellos se pusieron de acuerdo definitivamente. ¿Para qué? En Génesis 16:1 vamos a ver para qué se pusieron de acuerdo ellos, en qué se pusieron de acuerdo. Él tenía 75, luego Sarai tenía 65 años y ya había cesado la costumbre de las mujeres. Ya su periodo ya no llegaba, así que humanamente hablando no había esperanza para ellos. Abraham ya no era un niño, ya habían pasado 10 años desde la promesa, ahora tenía más o menos 85 años, y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos aún. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Era una esclava, una sierva. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que el Señor me ha hecho estéril? Dios me hizo estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sí, no sabemos cuánto le rogó, pero él atendió a ese ruego. Y sí, efectivamente estuvo con su sierva Agar. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Mire, la esposa misma lo indujo a hacer algo que no venía de parte de Dios. Dios le dijo a Abraham: yo te daré una descendencia. Hay una promesa. Las palabras de Dios para nosotros son en Cristo sí, en Cristo amén. Cuando Dios te da una promesa, simplemente reposa en la confianza de que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10 años, en 5, 10 o 15. Pero si Él te habló, Él lo cumplirá. El que lo prometió es fiel, Él lo cumplirá, sí o sí. Pero mire lo que sucede cuando nosotros empezamos a mirar las cosas con la visión natural. Pero yo, ¿para qué hago esto si mire lo que está sucediendo? Hace unos años escuchábamos: el Señor ya viene. Y por supuesto seguimos escuchando: el Señor ya viene, porque el Señor ya viene. Pero muchas personas lo tomaron no en el espíritu. El Señor no nos ha dicho: dejen de trabajar, dejen de estudiar, dejen de prepararse, porque yo ya vengo. ¿No? Lo que necesitamos es que cuando el Señor venga, nos halle haciendo precisamente su voluntad. Y muchos en ese tiempo, recuerdo, eso fue año 98, el Señor ya viene. Muchos dejaron de estudiar, muchos dijeron: no, ni siquiera queremos estudiar. Muchos dejaron de trabajar, porque el Señor ya venía. Pues yo seguiré trabajando hasta que el Señor me diga: no trabajas más. Yo seguiré sirviendo aquí hasta que el Señor me diga o me lleve a su presencia. Que cuando el Señor, si yo estoy edificando, así sea que venga Él y yo estoy en la mitad del edificio, pues que venga, pero yo estoy haciendo lo que Él me ha encomendado hacer. Y sigo mis actividades cotidianas haciéndolo todo en Él. Lo cierto es que Sarai no pudo esperar más. Dijo: no, ahora Agar yo te la voy a entregar, mi sierva, para que tú te acuestes con ella, y el bebé que conciba ella va a ser nuestro hijo. Mejor dicho, va a ser mi hijo. Él se llegó a Agar y ella concibió, y cuando había concebido, miraba con desprecio a su señora. Qué tremendo, ¿cierto? Ya ella sintió que estaba: no, yo soy igual que ella, tenemos el mismo marido, así que ahora yo también soy la señora de Abraham, la esposa de Abraham, la mujer de Abraham, aunque no era su esposa. Y entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Esa vergüenza que yo estoy llevando, de que mi sierva no me obedece, de que mi sierva ahora se ha levantado contra mí, esa vergüenza sea sobre ti. Estamos aquí, no se distraigan, por favor. Esa vergüenza que yo estoy pasando ahora, de que ahora tengo mi sierva que en lugar de decir: sí, ama, yo y mi hijo somos tuyos, está burlándose inclusive en mi propia cara. Entonces Sarai
le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Ahora, que el Señor juzgue entre tú y yo, a ver quién es culpable de los dos. ¿De quién es la culpa que ahora ella me mire así como me está mirando? De ella, ¿cierto? Es la actitud que nosotros tomamos. Yo aquí, eso no es culpa mía, es culpa suya. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Sarai empezó a presionarla, empezó a afligirla, pero tenía razón para hacerlo, pero también era el fruto de lo que ella había sembrado. Estaba cosechando lo que había sembrado. Y dice que, y la halló el ángel, la echó fuera, y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel del Señor: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Sé mansa. Y esa palabra mansedumbre sí que trae bendición. Cuando es una mansedumbre en el Señor, trae bendición en todos los contextos. Aquí aún para esta mujer, Dios le está diciendo: si tú vienes con mansedumbre, con humildad, te va a ir bien. Dios te va a bendecir. Le dijo él también el ángel del Señor: multiplicaré tanto tu descendencia. ¿Quién es el que multiplica la descendencia? El Señor. El Señor. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento con mucha frecuencia representa a nuestro Señor Jesucristo, el autor de la vida. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel del Señor: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Es decir, hasta ese momento ella no sabía que había concebido, pero aquí ya el ángel le anuncia: has concebido y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción, y él será hombre. Miren las características de este varón: él será un hombre fiero, su mano será contra todos, será un guerrero peleonero, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ahí la presencia de cuáles hermanos, si era hijo único. ¿De cuáles hermanos? Los que habrían de venir, la descendencia del que habría de venir, porque la promesa de Dios es en firme y habría de cumplirse. Entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó. Mire que Dios vio la aflicción de Sara, pero también vio la aflicción de Agar. A pesar de que era esclava, a pesar de lo que estaba sucediendo, también hay ojos, por llamarlo así, de parte de Dios sobre ella. Sobre cada uno de aquellos que se humillan, ahí están los ojos de Dios. Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Fíjense que hasta ese momento no tenemos una pareja realmente transformada. Abraham, el que conocemos como Abraham, todavía conservaba su nombre Abraham y aún su naturaleza. Esa naturaleza de mentira. Usted sabe que Abraham mentía. Abraham viene de una tierra pagana, viene de una tierra donde los principios de Dios no son establecidos. Entonces él viene, y una de las digamos, no cualidades, defectos que traía del mundo era la mentira. Y aquí vemos que aún ese padre de la fe todavía no había sido transformado, todavía no había nacido de nuevo, todavía se llama Abraham. Dice que llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael.
Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años. Bueno, entonces ahí comienza la historia de, ustedes saben qué sucedió después. Luego nace Isaac, ¿sí? Que es el de la promesa. Luego Sara queda en embarazo, nace Isaac según la promesa de Dios. Pero resulta que Ismael ya estaba grandecito, ya tenía, ¿cuántos? 14 años. Ya Ismael tenía 14 años y yo no sé si él fue el inventor del bullying, pero le hacía bullying a Isaac. El trato que él tenía con Isaac llevó a que tuvieran que tomar decisiones. Abraham le consulta a Dios y Dios le dice, no, tienes que sacar a tu esclava y a su hijo. Ellos no eran parte del plan mío para esa bendición que yo te había dicho, que tendrías una gran descendencia, y no era a través de ellos. Sin embargo, por cuanto él es hijo de Abraham, pues también heredó esa bendición en el sentido del número. Usted sabe que en el mundo, por ejemplo, el cristianismo, se dice que somos unos 2.000 millones de personas. Claro que cuando ellos dicen que 2.000 millones en las estadísticas, ahí es como si metieran en un costal a todos, católicos, presbiterianos, metodistas, testigos de Jehová, todo lo que medio menciona Jesús, lo echan ahí en esa bolsa y dice que somos 2.000 millones de cristianos, según las estadísticas. Pero ustedes saben que la realidad no es que somos cristianos por pertenecer a una congregación que de vez en cuando mencione Jesús. Cristiano es una naturaleza nueva, es una nueva criatura hecha por mano de Dios, hecha por voluntad de Dios y no por mano de hombre. Una nueva criatura que ahora es guiado por el Espíritu Santo. Ese es un cristiano cuyo Señor y Salvador es Jesucristo. Aquí dicen que 2.000 millones, sabemos que realmente no es así. Pero él sí es numeroso, aquellos hijos de Abraham de la fe, y ha sido a lo largo de los años. El Islam, por su parte, son 1.300 millones de habitantes que se llaman a sí mismos musulmanes. 1.300 millones. ¿Y saben quién es el padre de los musulmanes? Ismael. Así que la guerra que hoy está teniendo lugar en el Medio Oriente es entre Isaac e Ismael, los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael. Es una guerra fiera que comenzó desde el tiempo de Abraham, hace unos 3.500 años tal vez, no sé si alguien tiene una cifra más cercana. Ellos, a lo largo de la existencia del pueblo de Dios, han sido dispersados por las naciones. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, encarnado, Jesús, él profetizó que en ese lugar no quedaría piedra sobre piedra. En ese tiempo eran los romanos los que gobernaban, los que dominaban, era el imperio que dominaba la tierra en ese momento. Efectivamente, 70 años después de que Jesucristo profetizara que en ese lugar no quedaría piedra sobre piedra, de Jerusalén dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Pero el pueblo rechazó al Dios, al gran yo soy, al protector, al Salvador, al que les reconciliaría con Dios, al Mesías tan anhelado a lo largo de la historia. Lo tuvieron al frente y lo rechazaron. Así que el Señor lloró en ese tiempo solamente de pensar en lo que vendría para esa nación, porque Dios les ama. Dios les ama aunque se han apartado de Él, aunque le han rechazado, aunque se han prostituido con los ídolos y las costumbres paganas del resto del mundo. El Señor los ama y sigue adelante con el plan que tiene para ellos. Él no los ha desechado como algunos creen. Ellos no han sido desechados, y por eso la importancia de lo que estamos hablando hoy, para que usted
no tenga que llevar una maldición sobre su vida pensando o hablando mal del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ese es el pueblo de Dios. Yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. He encontrado cristianos hablando cosas terribles del pueblo de Dios. Digo, no. Si algo de eso fuera real, entonces deberías estar orando por ellos. Recuerdo un hombre, y algunos ya lo han escuchado, que él me hablaba de Jesús, y no, ¿cómo te parece? Estuve en una iglesia cristiana, muy bonito, la verdad, muy bonito, y las canciones, no, yo estaba ahí compenetrado con las canciones, hasta que el pastor allá resultó diciendo, es que oremos por Israel, que oremos por la paz de Jerusalén. ¿Cómo es esa gente? Ve a los pobres palestinos, ¿cómo se atreve él a decir que oremos por ese pueblo tan perverso? Había algo que yo había notado cuando él hablaba de Dios. Él hablaba bien de Jesús. Y la palabra misma dice, muchos dirán, ¿cierto? Señor, Señor. Pero es mucho más que reconocer el nombre de Jesús. Hay algunos principios que Dios estableció. Y uno de ellos es la bendición para el que bendiga a Israel, pero también maldición para el que lo maldiga. Sin embargo, cuando él me hablaba de Dios, yo creo que él de verdad lo sentía en su corazón, pero yo veía su rostro muy opaco. El Señor me ha dado la gracia de percibir en algunas personas opresiones, y yo lo veía muy oprimido. Yo decía, Dios mío, pero este hombre está tan oprimido. Hasta yo le preguntaba, Señor, ¿por qué ese hombre está tan oprimido? Si él habla bonito de ti, se ve que tiene una conexión, no podría decir que contigo, pero yo lo veo a él interesado en las cosas de Dios. ¿Por qué lo veo así oprimido? Y me llegó una información acerca de Israel, de la cual voy a compartir un poco hoy. Un viernes, y estuve viernes, sábado, domingo, interesadísimo. Yo quería conocer un poco más de la historia de Israel hasta el día de hoy. Y el lunes me lo encuentro. Y es el lunes que yo me encuentro con él, cuando él me cuenta que había estado en una iglesia cristiana y que le había parecido terrible lo que ese pastor había dicho. Que Israel era la nación de Dios y que había que orar por ella y bendecirla. Y él estaba escandalizado por ello. Pero Dios me había preparado entre el viernes, sábado y domingo para decirle, mira, la realidad no es lo que tú has escuchado, o tal vez deberías escuchar otra parte, otra versión de lo que tú crees respecto a Israel. Comencé a hablarle desde la historia hasta el presente, y el hombre se sintió choqueado. Él quedó así, turbado, y dijo, voy a investigar más sobre el tema. Pasaron unos meses y me lo encuentro, y el color de su rostro era otro. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te parece? Me estoy congregando en tal iglesia, ahora soy cristiano. Y sí, el pueblo de Israel, gloria a Dios por ese pueblo. La maldición se había apartado de él cuando empezó a bendecir al pueblo de Dios. Era otra persona. Yo no podía creerlo cuando yo le vi. El color del rostro era otro. Yo no sé si era algo espiritual o qué. Seguramente era espiritual. Sí, lo primero que yo vi era un rostro oscuro, opaco. Y ahora veo un rostro que resplandecía. Dijo, sí, no, yo ahora estoy buscando al Señor. Y el Señor te da luz para comprender que no somos mejores que el pueblo de Dios. Que nosotros fuimos injertados a la vid, ¿cierto? Ellos son ramas naturales, ellos pertenecen a la vid. Nosotros tuvimos que ser injertados. Y que aún la desobediencia de ellos facilitó que nosotros pudiéramos ser injertados a la vid. Y continuamos entonces allí con la historia. Resulta que el pueblo de Israel fue disperso. Fueron dispersados cuando Roma viene y destruye la ciudad. Jerusalén destruye el templo y ellos quedaron sin tierra. ¿Hace cuánto ya? 2000 años, ¿cierto? Cerca de 2000 años. Y había en el siglo XIX, año 1800, por ahí 1800, finales de 1800, se creó una organización llamada los sionistas. Y esta organización buscaba que la gente que estaba dispersa, porque los israelitas estaban por todo el mundo, y ellos tenían algo a su favor, y es que ellos mantuvieron
la tradición, mantuvieron fielmente, siguieron la Torá, el Antiguo Testamento, y los rituales que ellos tenían por costumbre los mantuvieron. Eso se mantuvo vivo. Por eso por 2000 años, 1800 algo de años en ese tiempo, se mantuvo viva esa fe en Dios, aunque a su manera, porque no se abrieron a la revelación de Dios que trajo a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que se creó una organización sionista que buscaba que ellos pudieran regresar a la tierra, porque esa era la tierra ¿qué? Prometida. Pues Dios no ha renunciado a esa promesa. Las promesas en el Señor son así, son firmes. Ellos entonces comenzaron a recoger recursos de diferentes naciones. Hubo personas que les dieron de sus recursos, había gente muy adinerada, empezaron a recoger estos recursos porque ellos pensaban, el deseo de ellos era regresar en paz a su tierra. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a comprar tierra en donde estaba su tierra original. Jerusalén, por cierto, es una ciudad, muchos hoy en día quieren poner en entredicho de que la ciudad de Jerusalén es musulmana o es judía. Se atreven a decir que no, que esa ciudad no pertenece a Israel. Si ellos tienen las escrituras de esa ciudad, la Biblia lo confirma, la ciudad de David. La palabra Jerusalén aparece más de 600 veces en las escrituras, mientras que en el Corán no aparece ni una sola vez. Ellos esperaban regresar en paz, pero resulta que a pesar de que ellos compraron las tierras que cuando ellos vivieron allí eran tierras, ¿cómo eran? Fértiles, ¿cierto? Fértiles. Era la tierra prometida, pero ahora lo que encuentran es un desierto. Vamos a compartir, por favor, la primera imagen. Y ellos empiezan a comprar la tierra, que ahora era un desierto, porque esa tierra estuvo en manos de los otomanos. El Imperio Romano hasta hace unos 600 años gobernó, pero luego entró el Imperio Otomano. Estas naciones que ahora son parte de Europa, Medio Oriente, parte del norte de África, era el Imperio Otomano. Y ese imperio estuvo durante 600 años. Por ese tiempo, entonces, recuerden que Israel no tiene nada que ver con esa tierra. Hay otros que están ahí en ese lugar. Y cuando ellos ya empezaron a comprar, más o menos como el primer mapa, lucía, así estaba el mapa en ese tiempo. Esas eran las naciones que lo conformaban: Sinaí, Haz, Neg, Siria. Pero luego de que el Imperio Otomano es derrotado por los aliados, el mandato británico toma control del lugar. Entonces los británicos dividen el Medio Oriente, como lo vemos, entre 1922 y 1923 en esta área. Le hacen esa división. Ellos le habían prometido a los judíos que ellos regresarían a su tierra, pero debido a la presión que había en el Medio Oriente, que no querían que Israel volviera a resurgir, simplemente decidieron, primero hicieron caso omiso a la promesa que habían hecho ellos mismos, pero posteriormente, ya en el año 47, 48, después de la Segunda Guerra Mundial, usted recuerda qué pasó en el Holocausto nazi, que ellos están en el mundo, incluso los envían en unos barcos, y en todas las naciones donde llegan los rechazan. Dicen, no, aquí no los dejaban ingresar a las naciones. Entonces las Naciones Unidas dijeron, pues vamos a regresarlos al lugar donde estaban originalmente. Y les iban a dar el 60% de la tierra que originalmente tenían. Sin embargo, la realidad es que sí les permitieron regresar a su tierra, pero no les dieron sino el 13%. Inicialmente dijeron, les vamos a dar el 60%, pero terminaron dándoles solo el 13%, que es lo que vemos allí en el mapa amarillo, con rayitas, en el mapa de la derecha. Esa fue la tierra que finalmente terminaron entregándole a los judíos. Resulta que las naciones de alrededor, que son musulmanas, que tienen el Corán que dice que donde vean un judío o un cristiano lo tienen que matar,
tienen que exterminar. No es una religión de paz como nos quieren ofrecer, sino que es una religión que conforme a su condición en el momento, así actúan. Cuando ellos son solamente el 10% en una nación, ellos son una religión de paz. Cuando son el 20% ya salen a protestar, a reclamar sus derechos. Cuando son el 30%, más o menos empiezan a perseguir otras religiones. Cuando ya son más del 40, el 50%, exterminan todas las otras religiones. Así funciona y así es que el Islam se ha expandido. No ha sido por convicción de las personas, sino que te ponen una espada aquí en el cuello, un arma en la cabeza y tienes dos opciones: o te mueres o aceptas el Islam como tu religión. Lo cierto es que esa fue la tierra que le dieron a ellos. En la declaración de Balfour de 1917, bueno, a Inglaterra les había dado esa ilusión de que les iba a ayudar, pero se convirtió en realidad en el año 1948, 14 de mayo. En 1900, voy a leer aquí este pasaje, Isaías 66:8. Un milagro ocurrió en el año 1948, un milagro poderoso, tiempo en el cual aún nuestros padres vivieron, y seguramente aquí hay personas que vivieron en ese tiempo, uno de los milagros más grandes de la historia en lo que tiene que ver con Israel, y es que se cumplió esta profecía. Isaías 66:8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Israel era nación? Ya no. Estaban dispersos por todo el mundo, rechazados por todo el mundo, estaban siendo exterminados. Los pocos que habían algunos que ya estaban en ese lugar, pero como les digo, no eran nación, eran un grupo de personas. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Así llegaron, mire, esto era Tel Aviv, cuando ellos llegaron en el año 1909, unos 39 años antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que las Naciones Unidas dijeran: Israel vuelve a ser nación. Así llegaron ellos a una tierra que compraron, una tierra que en otro tiempo era productiva, tenía la bendición de Dios, como el pueblo de Dios tiene la bendición de Dios, y así lucía. Dice que los judíos compraron legalmente la tierra que desarrollaron, principalmente a terratenientes ausentes. En su mayor parte eran tierras pantanosas o dunas. Lo que había sido la tierra que fluía leche y miel se había convertido en un desierto. Pero ellos llegaron allí, compraron con su propio dinero. Eso no fue que se los regaló la ONU. Ellos ya estaban allí. Esto fue mucho antes de que ellos fueran declarados nación. Vamos a la siguiente, por favor. Te pasas aquí, arrástralo hasta aquí. Eso. Esta es la misma Tel Aviv, 21 años después. 21 años después, esa era Tel Aviv. La bendición de Dios sobre su pueblo, a pesar de sus errores, a pesar de las circunstancias, la bendición de Dios sigue sobre ese pueblo. Sigamos, por favor. Y este es Tel Aviv hoy. ¿Cómo les parece? Ese es Tel Aviv hoy. Un pueblo pujante, trabajador, que tiene la bendición de Dios. Y el Señor entonces, volviendo al año 48, cuando ellos se convierten de nuevo en nación, dice: ¿nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. ¿Nacerá una nación en un día? Pues nació en un día, 14 de mayo de 1948, establecido como Estado moderno y reconocido por la comunidad de las naciones. Ninguna de las naciones que están ahora en el Medio Oriente son naciones milenarias. De pronto Egipto sí, pero las naciones que rodean a Israel
son naciones nuevas. Después de que el Imperio Otomano es derrotado, se crea una nueva división política, naciones totalmente nuevas, de 1900 hacia acá. Entonces nadie puede decir, es que esta ha sido nuestra tierra toda la vida. Cuando los romanos estuvieron allí, quisieron destruir todo rasgo de identidad judía. Por eso destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, incendiaron. Y en su lugar, en lugar de Israel, lo llamaron Palestina. Ese fue un nombre que Roma le dio a esa región, buscando borrar la memoria de Israel. Entonces, ellos preservaron su identidad. Este hombre, este padre jesuita, Michael Nott, hizo una peregrinación a Tierra Santa en el año 1674. Y él escribió lo siguiente. Él dijo, los judíos prefieren ser prisioneros en Jerusalén antes que disfrutar de la libertad que podrían alcanzar en cualquier otro sitio. El amor de los judíos por la Tierra Santa que perdieron es increíble. Toda la evidencia apunta a que esa tierra ha sido de ellos. El Señor se las dio a ellos. ¿Dónde lo buscamos? En los archivos del Medio Oriente. Mire su Biblia, ahí está, ahí dice, esta es la tierra que yo les daré. Les dijo de dónde hasta dónde iban. Ni siquiera les dijo que iban a gobernar el mundo. Les dijo, esta es su tierra y la delimitó. Le dijo hasta dónde podrían alcanzar. Muchos creen que el derecho a la tierra reside en la promesa que Dios le dio al pueblo judío en la Torá, que tiene una antigüedad de miles de años. Ahí está la escritura. Sión, la palabra Sión y Jerusalén se mencionan 809 veces en la Biblia hebrea. 809 veces. En la Biblia hebrea que se empezó a escribir hace 3.500 años. El Corán fue escrito en el año 500 por allí. Desde la fundación de la OLP en el año 1964, bajo el mandato de Yasser Arafat, el único propósito ha sido destruir a Israel. A ellos no les interesa cohabitar o habitar en el mismo lugar con Israel. A ellos les interesa es la destrucción de Israel. No es un problema de tierras, no es un problema que los asentamientos, bueno, eso es un tema complejo. O una mujer que fue a Palestina, dijo, voy a ir a documentar lo que esos perversos israelitas le están haciendo a los pobres palestinos. Y después reportaba llorando por la situación, decía, estoy en Palestina y es aterrador lo que yo he visto. Yo vine a apoyar la causa palestina. Y me he dado cuenta que en las escuelas a los niños les enseñan es armar y desarmar sus pistolas, sus fusiles. Les enseñan a inmolarse desde niños, los adoctrinan para que ellos se inmolen, para que vayan y maten tantos israelitas como puedan. Esto es atroz, decía ella. Pero eso usted no lo va a escuchar en los medios, por supuesto que no. Desde el año 1964 se recrudeció. Vamos a la siguiente, por favor. Los ataques terroristas. Aquí tenemos unos ejemplos de situaciones muy puntuales relacionados con esta guerra. Los que usted ve rojito corresponden a los principales actos terroristas: motines, buses que explotaban, bombas, hubo una gran revuelta árabe, hubo masacres y hubo una guerra, la guerra de independencia israelí entre 1848 y 1849. Porque aunque ellos fueron oficialmente declarados nación, ninguna de las naciones de alrededor de ellos los aceptaron como tal. Y no solamente no era una cuestión de aceptarlos o no, era una cuestión de que constantemente han sido atacados. Miles y miles de cohetes son enviados cada mes, cada año son miles y miles de cohetes. Pero cuando ellos se defienden, cuando ellos responden, ahí llega la prensa, miren los israelitas, y la fotografía que muestran son los israelitas bien equipados con cascos, con ametralladoras, y muestran un palestino con una cauchera. Sí, de verdad, no estoy exagerando.
Entonces, y colocan las dos fotos y dicen, miren el desbalance aquí, miren la inequidad que hay en esta guerra tan terrible. David contra Goliat, pero para ellos David es Palestina y Goliat es Israel. Todo el tiempo, no importa cuánto ellos busquen la paz. En el año 1900, vamos al siguiente, por favor. Aquí hay otros ataques que tuvieron. Vamos a la siguiente. Todos esos son eventos importantes que tuvieron lugar a lo largo del tiempo hasta el 2006. Siguiente. En el año 1967, unos 20, ¿cuántos años? 21 años después de haber sido, digamos que establecida la nación de Israel, se levantan todas estas naciones de alrededor, entre ellas Egipto, Siria, Líbano, 6 naciones se levantaron contra ellos. Pero cuando los otros iban a atacarlos, ya estaban organizados, sus tanques de guerra, camiones, aviones, todo lo tenían listo. Ellos lanzan un ataque preventivo y vencen a todas estas naciones. Un país que lleva solamente 21 años, 20 años, 19 años de hecho, gracias, profesor de inglés, no de matemáticas. 19 años, y en 19 años les tocó convertirse en una nación, en una potencia armamentística, para poderse defender de sus enemigos. En solo 6 días ellos derrotaron todas estas naciones y el tamaño de la nación se aumentó. Yo sí quisiera que regresáramos a los mapas, por favor. Miren, esta fue la tierra que les dieron inicialmente, y después de la guerra, este fue el nuevo Israel. En 6 días recuperaron el este de Jerusalén, que estaba en poder de los musulmanes, y tomaron el Sinaí y la franja de Gaza. ¿Quién empezó? Los demás. Ellos no están interesados en una guerra, ellos están interesados en sobrevivir. Están ahí en su tierra, son muy prósperos. De hecho, son muy prósperos, exportan comida para todo el mundo. Una nación de esas tan pequeñita. En ese tiempo la nación era 14.5 kilómetros. Imagínense, eso era nada. Y ahora son exportadores de alimento para todo el mundo. Se expandieron hasta ese punto, pero no es porque ellos fueran expansionistas. De hecho, una vez pasó esa guerra, ellos ofrecieron devolver, y lo hicieron. Le regresaron a Egipto ese territorio a cambio de paz. Al Líbano también le regresaron tierra a cambio de paz. La franja de Gaza también la regresaron. Pero eso fue infructuoso, porque los enemigos hasta el día de hoy continúan atacándolos. Ahora, allá en Palestina hay unos grupos terroristas, el pueblo palestino. A ver, ellos, los terroristas musulmanes de Hamás se han ubicado allí y se ubican en colegios y desde allá lanzan cohetes. ¿Qué hace Israel? Ellos han colocado lo que llaman la cortina de hierro, la cúpula de hierro es la cuestión, la cúpula de hierro, y es un sistema antiaéreo que les permite, cada cohete que les envían a diario, porque eso es diario, ellos los derriban antes de que lleguen. Sin embargo, algunos de ellos alcanzan su objetivo. Por eso a veces hay bajas de parte del pueblo israelí. Cada vez que algunos palestinos pueden, ingresan, matan un soldado, matan un civil, apuñalan personas en los centros comerciales. Eso ocurre con mucha frecuencia en aquel lugar. Sin embargo, en Israel es una nación en donde conviven cristianos, judíos y musulmanes. Hay musulmanes que se han acogido a las leyes de Israel y viven en paz y tienen sus derechos y tienen su ciudadanía. Son musulmanes de religión, pero se han acogido al sistema legal de Israel y viven en paz, que son gente productiva también. Entonces, no son todos, hay mucho musulmán viviendo entre ellos y el trato que reciben es muy bueno. Pasamos
la siguiente. Bueno, acerca de Ismael fue profetizado por Dios. Es un pueblo fiero. Es un pueblo fiero y dice que su mano será contra todos. ¿O usted cree que es solo contra Israel? El interés del Islam es que toda América Latina en esta década se convierta al Islam. Y tras la figura de refugiados han alcanzado muchas naciones. En Venezuela está así. En América hay mucho Islam. Yo recuerdo hace unos 10 años, preocupante lo que vi. El ministro del Interior de entonces en Colombia, por la noticia se estaba dando el anuncio de manera oficial. Decía, tenía unos invitados allí, unos musulmanes, y les decía: queremos que sepan que el Islam es bienvenido en nuestra nación. Y hay muchos detalles que tal vez después podamos mencionar al respecto, pero lo que es importante es que usted sepa la naturaleza de esta guerra, sepa el origen, sepa la verdadera motivación y sepa cuál es la posición que nosotros como hijos de Dios debemos adoptar frente a ello. Zacarías 12:3 dice, profetizó lo siguiente: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Usted ha visto otros países aparte de los musulmanes contra Israel? Escúchese esas reuniones, esas asambleas de las Naciones Unidas, y usted va a ver cómo los países, y yo hago fuerza que Colombia no vaya a votar contra Israel. No debe ser ni siquiera neutral. El solo hecho de que sea neutral ya está contra Israel. Y esa es la posición que por muchos años Colombia ha tenido. Que neutral, no, yo ahí no me meto. No, es el pueblo de Dios. Unas resoluciones que van contra el pueblo de Israel, sanciones, y son la mayoría de las naciones del mundo contra ellos. Las naciones se confabulan contra Israel. Es una confabulación, no es algo inocente. Miremos en 83:1. Hay una plegaria que el salmista hace en el Salmo 83:1. Por el Salmo 83:1. Es una plegaria que hace el salmista por la destrucción de los enemigos de Israel. Él dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entregado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyamos para que no sean nación. ¿Qué pasó en el año 49? Después del año 48, desde el mismo día que lo establecieron como nación de nuevo, empezaron a atacarlos. ¿Qué dijeron? Destruyámoslos para que no sean nación. Es un propósito, no tiene que ver con tierras. Los palestinos son musulmanes. Los palestinos hablan el idioma árabe. La cultura palestina es cultura árabe. ¿Por qué quieren establecer a Jerusalén como su capital si Jerusalén no tiene nada que ver con ellos? Las naciones árabes ocupan millones de kilómetros cuadrados. El pueblo palestino es un pueblo pequeñito, pero son sus hermanos, y ellos no están dispuestos a cederles un poquito de tierra para que ellos vivan en paz. No, tiene que ser ahí. ¿Se da cuenta que no tiene que ver con tierra? Tiene que ser en Jerusalén, y Jerusalén tiene que ser la capital de Palestina. No hay lugar para Israel. Y dicen allí: no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tierras de los, ¿quiénes? Edomitas y los ismaelitas, los descendientes de Ismael. Mire que es una confabulación de todas estas naciones que son edomitas, ismaelitas, moabitas, agarenos.
Todas esas naciones son descendientes de Agar, de Moab, de Ismael y de Edom. Esaú, la descendencia de Esaú, ¿recuerdan? El que vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Su descendencia son los edomitas. Y él se involucró con mujeres. Su mamá y su papá, ellos sufrían al ver este hombre que se involucraba con mujeres extranjeras. Pues sus descendientes, los edomitas, hoy son enemigos del pueblo de Israel. Los moabitas, ¿los descendientes de quién? De Lot, con una relación incestuosa con sus hijas. Y ahí vienen los moabitas, ¿se dan cuenta? La diferencia de un hijo, el hijo de la promesa, hijo de la bendición, y esas cosas que concebimos separados de Dios. No estoy hablando de personas, estoy hablando de circunstancias que nosotros concebimos separados de Dios, decisiones que tomamos sin tener en cuenta a Dios, se convierten en edomitas, moabitas, ismaelitas y agarenos, que después, ¿qué va a pasar? Nos van a rodear y nos van a querer destruir. Consecuencias de aquellos actos en los que no tuvimos en cuenta a Dios. También continúa Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Pues fíjese que hace un par de semanas se hizo un tratado de normalización de las relaciones con el Emiratos Árabes. Ahora, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cierto? Dios siempre les ha recalcado a su pueblo que no se mezclen con otras naciones, que no sigan sus costumbres, que no se amolden a las costumbres, que no sigan sus ídolos, que no vuelvan a Egipto. Pero aquí vemos que Israel en este momento está haciendo pactos de paz con Emiratos Árabes, Arabia Saudita, y ya van varios países en el Medio Oriente. Y entonces ellos dicen, ahora sí vamos a alcanzar la paz y seguridad. Eso lo decían hace 2 semanas. Hace 2 semanas lo estaban diciendo. ¿Qué tal si compartimos un videito que hay ahí? Por favor, muy corto. Está en la carpeta. Está en la carpeta. Vamos a escuchar, vamos a ver este video. Esto hace 2 semanas. Vamos a ponerle. ¿Volumen? Unidos. No hay duda alguna. Los acuerdos de Abraham dieron paso a la alborada de una nueva era de paz. Pero yo me reitero en la convicción de que estamos a punto de otro logro importante, una paz histórica entre Israel y Arabia Saudita. Dicha paz surtirá mucho efecto en cuanto a poner fin al conflicto árabe-israelí y va a alentar a que otros estados árabes pongan fin a sus diferencias con Israel, fomentará la paz con los palestinos y va a fomentar más reconciliación entre el judaísmo y el islam, entre Jerusalén y Meca, entre los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael. Bueno, hay un lugar que se llama la Casa Abrahámica. Vamos a mirar eso aquí en la siguiente diapositiva. Vamos a las diapositivas y vamos a avanzar. Creo que es la última. Se ha creado la Casa Abrahámica allá en Emiratos Árabes. Es un lugar, ahí están. Eso ya es un hecho. Eso ya no es una maqueta, ya es un hecho. Ya están funcionando. Y son unas catedrales, digámoslo así, musulmana una, la otra judía y la otra católica. Las 3 principales religiones, todas en el mismo lugar. Hay algo que dice la palabra de Dios
en 1 Tesalonicenses 5:1. Y esto es un eslogan que usted va a ver en la ONU. Usted escribe ONU, paz y seguridad, y usted va a encontrar mucha información sobre esto. Ese es el eslogan de la ONU. Usted escucha presidentes, entre ellos escuché el presidente Santos hablando de la paz y seguridad. Usted escucha al presidente Netanyahu hablando de paz y seguridad. Presidente Trump, el presidente George Bush. Ellos vienen hablando en esos términos hace un buen tiempo, y esto es lo más cercano que ellos han llegado al cumplimiento de eso. Paz y seguridad. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, para ustedes y para mí, dice, ustedes no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Ustedes no están en tinieblas. Ustedes tienen un panorama diferente al que se tiene allá y diferente al que teníamos antes de tener a Cristo. El Señor nos ha puesto todo el panorama al frente, no tenemos excusa. Nos ha dicho, ordenen su casa, pónganse a cuenta con Dios, pónganse a cuenta con sus hermanos, aprópiense de la verdad de Dios. Cuando Él nos dice, el Salmo 91 va a ser necesario, pero dice, ustedes no están en tinieblas. Para muchos esto será una sorpresa, pero para ustedes no. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto lo dice en el contexto de que la venida del Señor será como ladrón en la noche. En ese contexto está diciendo, cuando esto suceda, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y hace 2 semanas están hablando de paz y seguridad. ¿Y qué ocurrió? ¿Eso fue ayer? Declaración de guerra en el Medio Oriente. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. Imagínense, miren, esto no es sorpresa para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no está en tinieblas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar velando, vamos a estar orando, vamos a estar haciendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Una de las cosas que el Señor nos dijo que hiciéramos era que oráramos por Jerusalén. Antes de tomar la cena, yo quiero que escuchemos una canción, y hay alguien aquí que el Señor le puso en el corazón, ora por Jerusalén. Pues yo quisiera que lo hiciera, y lo hiciera acá. Mirencita, antes de que tomemos la cena, vamos a ser obedientes al Señor, vamos a orar por Jerusalén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de estar reunidos, Señor, en este lugar, por habernos injertado a la vid, por habernos hecho pueblo tuyo y heredero de todas las promesas, Señor. En esta mañana, Señor, nosotros oramos, Señor. Oramos, Señor, por tu pueblo, Señor, Dios Todopoderoso. Oramos por ese remanente, Señor, Dios Santo y Eterno, que no ha doblado su rodilla a Baal, Señor. Y oramos por ese remanente, Padre Celestial, que no te conoce, que aún tiene velados sus ojos, Señor, de la salvación y del Redentor. Nosotros en esta mañana clamamos, Señor, por la paz, Señor,
por la paz de Jerusalén, Padre Celestial. Esta mañana, Señor, tú me inquietaste de una manera tremenda, Señor, y yo te agradezco porque no sabía la palabra que tú tenías para nosotros hoy. Padre, nosotros te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos despiertes, Señor, que tú nos avives, Señor, que tú nos hagas sensibles, Dios Todopoderoso, Señor, de los tiempos que estamos viviendo y de lo que está sucediendo allí, Señor. Dios mío, en tu ciudad sagrada, Padre Celestial, nosotros clamamos en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, por esta paz, por este pueblo, Señor, para que se vuelva a ti, Dios Todopoderoso. Señor, no es casualidad que justamente cuando estaban haciendo una celebración, Señor, celebrando esta fiesta, Padre Celestial, viene este ataque tan fuerte, Señor Dios Todopoderoso. Dios, tú lo estás permitiendo todo y nosotros te pedimos que como pueblo, Señor, nosotros seamos despertados para conocer los tiempos y las sazones de los tiempos que estamos viviendo. Padre, gracias por esta palabra. Ayúdanos a profundizar y a entender, Señor, que tu pueblo es bendito entre todas las naciones, que benditos son los que te bendicen. Y hoy nosotros bendecimos con todo nuestro ser a Jerusalén. Bendecimos tu pueblo en Israel. Bendecimos esta bendita nación, Señor. Bendita sea, bendita sea. Bendita sea, bendito sea tu pueblo, Señor, que tú has llamado. Bendito sea tu pueblo que está esparcido en todo el mundo, Señor. Bendito sea de su mano, Señor, de tu preciosa mano, Señor. Te adoramos y te exaltamos y te reconocemos como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, muchas gracias.